¿Crees que conoces la historia de Cleopatra? La reina de Egipto, la mujer que sedujo a dos de los líderes más importantes de Roma. Pero, ¿eso es todo? La verdadera Cleopatra es un enigma que pocos pueden descifrar. Su vida era mucho más que romance y poder. Era una estratega despiadada, una reina que desafió al imperio más grande del mundo para proteger su reino. Lo que las historias no te dicen es que ella no solo usó su belleza. Cleopatra manipuló alianzas, jugó el juego político con maestría y portó secretos que cambiaron el destino de las naciones. ¿Quieres descubrir estos secretos? ¿La verdadera historia que Roma intentó ocultar? Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que cualquier libro de historia haya revelado. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo. La historia de Cleopatra siempre ha estado rodeada de misterio. Una reina que desafió imperios, manipuló los destinos de las naciones y se convirtió en un enigma de la historia. Pero ¿qué sabemos realmente sobre esta mujer que sedujo a dos de los hombres más poderosos del mundo antiguo? Mucho más que su belleza. Fue su aguda inteligencia y su talento para la política lo que marcó el curso de la historia. Y, sin embargo, muchos detalles de su vida permanecen ocultos, enterrados en las arenas del tiempo, esperando ser revelados. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿quién fue la verdadera Cleopatra? La vida de Cleopatra está llena de giros inesperados, y la forma en que jugó el juego del poder es fascinante. Desde su ascenso al trono, se ha enfrentado a traiciones, conspiraciones y alianzas que desafiarían a cualquier estratega moderno. Detrás de la glamorosa imagen de una reina se escondía una mente brillante y calculadora, pero también llena de pasión. Lo que nos queda ahora son fragmentos de una historia que a menudo fue escrita por los vencedores. ¿Conocemos todos los secretos que guardaba? ¿O supo Cleopatra siquiera cómo manipular la forma en que se contaría su historia en los siglos siguientes? Gran parte de lo que creemos saber sobre Cleopatra proviene de fuentes romanas que no eran exactamente imparciales. Su alianza con Julio César y Marco Antonio la convirtió en una figura controvertida, blanco de campañas de desprestigio. Pero hay más que una simple reina que intenta preservar su reino. Hay una lucha de la mujer en un mundo dominado por los hombres, que utiliza todas las armas a su disposición: belleza, inteligencia y poder político. Y, sin embargo, su verdadera personalidad sigue siendo un enigma de la historia, algo que desafía incluso a los estudiosos más dedicados. Mientras profundizamos en las profundidades de esta figura icónica, una cosa es segura: Cleopatra sabía mandar tanto en el campo de batalla como en los pasillos del poder. ¿Pero ya han sido desvelados todos sus secretos? ¿O todavía hay partes de tu vida que permanecen intactas, esperando ser descubiertas? Desde misterios hasta curiosidades históricas, prepárese para un fascinante viaje a través de la vida de una de las mujeres más intrigantes que jamás haya caminado sobre la tierra. Antes de que Cleopatra subiera al trono, Egipto atravesaba un período de incertidumbre. La tierra que alguna vez fue el corazón palpitante de una de las civilizaciones más grandes de la historia, estaba fragmentada por disputas internas. La muerte de su padre, Ptolomeo II, dejó un vacío de poder, y Cleopatra, aún joven, se enfrentó a poderosos rivales, incluso dentro de su propia familia. El conflicto con sus hermanos, especialmente con Ptolomeo XIII, no fue solo una lucha por el poder, sino una batalla por la supervivencia. Y así, el camino de Cleopatra hacia el trono comenzó en medio de una trama de traición y diplomacia. La rivalidad entre Cleopatra y sus hermanos estuvo marcada por una combinación de manipulación política y alianzas cuidadosamente calculadas. Para asegurar su reinado, Cleopatra necesitaba ser más que una líder. Necesitaba ser una estratega excepcional. Egipto,
dividido internamente, necesitaba una figura fuerte que pudiera unificar el país y hacer frente a amenazas externas, como el creciente poder de Roma. Cleopatra comprendió, desde temprana edad, que el trono requeriría mucho más que sangre real. Requeriría una mente aguda, lista para dominar el tablero de ajedrez del poder. Y fue a través de un movimiento audaz que Cleopatra logró consolidar su posición. Mientras su hermano, Ptolomeo XIII, intentaba aislarla del poder, Cleopatra se acercó a un poderoso aliado, Julio César. Esta alianza cambió el juego por completo. Sabía que el apoyo de Roma era crucial para estabilizar su reinado. La famosa historia de cómo Cleopatra fue presentada a César, envuelta en una alfombra, no es solo una curiosa anécdota de la historia, sino un testimonio de su audacia. Cleopatra estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para asegurar su supervivencia y el futuro de Egipto. Cuando finalmente tomó el trono, Cleopatra no era solo una reina de nombre, sino una verdadera líder decidida a proteger el legado de su dinastía y restaurar la gloria de Egipto. El ascenso de Cleopatra al poder estuvo marcado por la audacia y la astucia, y con su entrada triunfal en la política egipcia, se preparó para dar forma al destino de su reino. Pero su ascensión fue solo el comienzo de su viaje y le esperaban nuevos desafíos. ¿Cómo sería su relación con Roma y qué alianzas formaría para consolidar aún más su reinado? Cleopatra, aunque nació en Egipto, llevaba el peso de una herencia extranjera. La dinastía tolemaica, a la que pertenecía, era de origen griego, lo que la alejó del pueblo egipcio. El desafío era claro. ¿Cómo podía una reina con raíces extranjeras gobernar una tierra tan profundamente ligada a sus tradiciones y cultura? Cleopatra, sin embargo, convirtió esta desventaja en una de sus mayores fortalezas. Desde temprana edad comprendió que, para ganarse el corazón de su pueblo, necesitaría integrarse profundamente en la cultura egipcia, adoptando los símbolos y prácticas que harían que su gobierno fuera legítimo a los ojos de sus súbditos. Una de las primeras estrategias de Cleopatra fue aprender el idioma egipcio, algo que ninguno de sus predecesores ptolemaicos había hecho. Al dominar el idioma, no solo se acercó más a su pueblo, sino que también se posicionó como una reina que valoraba y respetaba las raíces de su reino. Para Cleopatra, el lenguaje era más que comunicación. Era un puente entre el poder griego y el alma egipcia. Sabía que su reinado sería recordado no solo por sus alianzas con Roma, sino por la forma en que consolidó la identidad de una nación dividida. Además de su fluidez en el idioma, Cleopatra adoptó los rituales religiosos egipcios, siendo venerada como una deidad viviente. Se posicionó como la encarnación de Isis, una de las diosas más poderosas de la mitología egipcia. Esta asociación no fue solo una maniobra política, sino una brillante estrategia para legitimar su poder y ganarse la lealtad del clero, que tenía una gran influencia en Egipto. Su imagen, adornada con trajes y símbolos tradicionales egipcios, ayudó a consolidar su posición no solo como líder extranjera, sino como una verdadera reina egipcia. Sin embargo, ser extranjera en Egipto no fue su único desafío. Cleopatra también tuvo que lidiar con las potencias extranjeras que rodeaban su reino. El equilibrio entre el orgullo nacional y la necesidad de alianzas internacionales fue una danza delicada que ejecutó con maestría. Si bien los desafíos internos la fortalecieron en Egipto, Cleopatra ya comenzaba a vislumbrar la importancia de una alianza con Roma, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y, para ello, el destino preparó un encuentro decisivo con una de las figuras más poderosas del mundo antiguo. El encuentro entre Cleopatra y Julio César fue uno de los momentos más emblemáticos de la historia. Cleopatra sabía que su supervivencia política dependía de una alianza poderosa, y quién mejor que el hombre que controlaba Roma. Sin embargo, su acercamiento a César no fue solo un movimiento estratégico,
Fue una demostración de su audacia. La famosa escena en la que Cleopatra es llevada ante César envuelta en una alfombra es más que una curiosidad de la historia. Es una prueba de su inteligencia y audacia. Sabía que, para conquistar a César, tendría que destacar de una manera inolvidable. Esta alianza fue mucho más que una cuestión política. Fue una reunión de dos mentes poderosas. Julio César, un estratega militar, vio en Cleopatra no solo una reina de un reino lejano, sino una aliada capaz de estabilizar el Mediterráneo. Cleopatra, a su vez, vio en César la oportunidad de asegurar su trono y proteger a Egipto de las ambiciones expansionistas de Roma. Así, lo que comenzó como una alianza política pronto se convirtió en una intensa relación personal, una mezcla de pasión y poder que marcaría su destino. La llegada de César a Egipto también representó un punto de inflexión en la guerra civil entre Cleopatra y su hermano, Ptolomeo XIII. Con el apoyo de César, Cleopatra pudo derrotar a las fuerzas de su hermano y consolidar su lugar en el trono. Fue una victoria que cambió no solo el curso de su historia, sino también la de Egipto y Roma. Cleopatra, ahora segura en su reinado, tenía a su lado al hombre más poderoso del mundo, y esto le daba la fuerza necesaria para afrontar cualquier desafío que se presentara. Pero esta alianza tendría sus consecuencias y el futuro traería nuevos desafíos a esta relación. Si bien muchos veían a Cleopatra como una mujer que usaba su belleza para manipular a hombres poderosos, lo que realmente la definía era su inteligencia. Sabía que para mantener el apoyo de César necesitaba ser más que una amante, necesitaba ser un socio estratégico. Y así, la relación entre Cleopatra y César no se basó solo en el romance, sino en una comprensión mutua de cómo se podía ganar y mantener el poder. Sin embargo, con el fin de la guerra civil, surgirían nuevas dudas sobre el futuro de esta alianza y el papel de Cleopatra en la política romana. El nacimiento de Cesarión fue un acontecimiento cargado de simbolismo y poder. Hijo de Cleopatra y Julio César, representó la unión de dos grandes civilizaciones, Egipto y Roma. Cleopatra lo vio como una esperanza para asegurar la continuidad de su dinastía, mientras que Cesarión, nacido en Egipto, algún día podría reclamar el liderazgo de ambos imperios. Sin embargo, la existencia de Cesarión también traía consigo una amenaza. Roma ya estaba dividida por conflictos de poder, y el surgimiento de un heredero legítimo de César podría desestabilizar aún más el delicado equilibrio del imperio. Para Cleopatra, Cesarión no era solo su hijo. Él era la clave para mantener a Egipto fuerte e independiente. Ella lo proclamó Rey de Reyes, título que desafiaba directamente el poder de Roma. Pero resucitar a Cesarión no fue una tarea sencilla. El hijo de dos de los líderes más grandes de la historia llevaba el peso de inmensas expectativas. Cleopatra sabía que para asegurar el futuro de Egipto, tendría que educar sabiamente a Cesarión, preparándolo para ser no solo un gobernante, sino también un símbolo de resistencia contra el dominio romano. Sin embargo, la política en Roma no permitió que Cesarión se convirtiera simplemente en un heredero potencial. Octavio, sobrino y sucesor de César, vio a Cesarión como una amenaza directa a su propio poder. Aunque Cleopatra creía que su hijo podía gobernar tanto en Egipto como en Roma, la realidad política era mucho más compleja. La creciente tensión entre Cleopatra y Octaviano colocaría a Cesarión en una posición delicada, transformándolo de heredero legítimo a blanco de persecución. Y así, el futuro de Cesarión se convertiría en una pieza central de la lucha entre Roma y Egipto. Aunque Cesarión fue criado para ser un gran líder, su destino estaba profundamente entrelazado con el de su madre. Cleopatra sabía que su hijo sería clave para perpetuar su legado, pero al mismo tiempo se convirtió en una vulnerabilidad en un mundo donde las alianzas y traiciones cambiaban rápidamente. La presencia de Cesarión
complicaría aún más las relaciones entre Roma y Egipto, y Cleopatra, siempre una astuta estratega, tendría que hacer frente a la creciente amenaza que se avecinaba. ¿Qué sería del heredero de César cuando los vientos de la política romana soplaran en su contra? Cleopatra no solo fue una reina de incuestionable belleza, sino también una estratega política de rara habilidad. Desde pequeña entendió que el poder no se alcanza solo con ejércitos, sino con palabras, alianzas y una mente aguda. Cleopatra dominaba varios idiomas y dominaba el arte de la diplomacia, negociando con líderes extranjeros y manteniendo su reino a flote en un mundo de fuerzas colosales. Sin embargo, su mayor arma siempre ha sido su capacidad para leer como nadie el escenario político, actuando en el momento exacto para cambiar el rumbo a su favor. Además de sus dotes lingüísticas, Cleopatra tenía una notable capacidad para forjar alianzas. Sabía que solo Egipto no podría resistir la creciente amenaza de Roma. Por eso, a lo largo de su reinado, construyó alianzas estratégicas con hombres poderosos como Julio César y Marco Antonio. Estas relaciones, a menudo retratadas como meros romances, eran en realidad maniobras políticas inteligentes para asegurar la supervivencia de su reino. Cleopatra entendió que para mantener a Egipto independiente, necesitaba jugar el juego del poder a un nivel más alto que los hombres que la rodeaban. Pero su astucia no se limitó a las relaciones exteriores. A nivel nacional, Cleopatra ejerció control sobre el comercio de Egipto, asegurando que su reino siguiera siendo rico e influyente. El Nilo, con sus abundantes cosechas y el control de las rutas comerciales, permitió a Cleopatra negociar desde una posición de fuerza. También utilizó su riqueza para impresionar e influir en sus aliados, demostrando que Egipto no era una nación cualquiera, sino un imperio digno de respeto. Así, Cleopatra no solo preservó a Egipto, sino que también lo hizo indispensable en el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Su control del poder era tal que, incluso en sus aparentes derrotas, Cleopatra encontró formas de mantener intacto su reinado. Sabía cuándo inclinarse y cuándo luchar, cuándo ceder para asegurar una victoria mayor en el futuro. Cleopatra fue, ante todo, una estratega que comprendió profundamente las dinámicas del poder, siempre un paso por delante de sus enemigos. Su inteligencia y astucia la convirtieron en una figura incomparable en la historia de la política, un ejemplo vivo de cómo la sabiduría, más que la fuerza, puede moldear el destino de un imperio. Pero con tanta habilidad, también sería necesario arriesgarlo todo, y el destino pronto la pondría a prueba nuevamente. La historia de Cleopatra y Marco Antonio es una de las más fascinantes y controvertidas de la antigüedad. Más que un simple romance, su unión fue un pacto de poder, ambición y lealtad. Marco Antonio, uno de los hombres más influyentes de Roma, veía a Cleopatra como una aliada estratégica, pero también se dejó seducir por la personalidad magnética y la astucia política de la reina. Cleopatra, a su vez, encontró en Antonio una oportunidad de mantener a Egipto independiente y próspero en medio de las tormentas políticas que azotaban el Mediterráneo. Sin embargo, su novela no sería aceptada por todos. La unión entre Cleopatra y Marco Antonio conmocionó a Roma. En una sociedad donde el poder estaba tan arraigado en las tradiciones romanas, ver a uno de sus líderes más poderosos enamorado de una reina extranjera despertaba desconfianza y miedo. Muchos creían que Cleopatra estaba manipulando a Antonio, usando su belleza e inteligencia para controlar uno de los pilares del poder romano. Para Roma, la relación era más que una afrenta, era una amenaza. El imperio comenzaba a preguntarse hasta dónde llegaría la influencia de Cleopatra y si todavía se podía confiar en Marco Antonio, tan involucrado con la reina del Nilo. Este romance también provocó una unión política sin precedentes entre Oriente y Occidente. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio no solo gobernaron Egipto, sino también otras regiones influyentes,
desafiando el gobierno de Octaviano en Roma. Prometiendo construir un imperio común, buscaron conquistar nuevas tierras y riquezas, pero también enfrentaron una creciente oposición de Roma. La relación entre Cleopatra y Antonio comenzó a verse como una conspiración para dividir el poder romano, movimiento que generaría una de las guerras más importantes de la historia antigua. Pero más allá de toda la política y la estrategia, había una profunda pasión entre ellos. Cleopatra y Marco Antonio se amaban intensamente, y esta conexión emocional les hizo tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia. En su búsqueda de poder y en el fuego de su relación, se convirtieron en figuras trágicas, destinadas a enfrentar la ira de Roma. A medida que su alianza ganaba fuerza en Egipto, la tormenta se acercaba y ambos sabían que pronto tendrían que afrontar las consecuencias de su romance prohibido. ¿Qué quedaría de este amor en un mundo dividido entre la guerra y el poder? La opulencia de Cleopatra era legendaria. Sus banquetes faraónicos eran más que fiestas. Eran demostraciones de poder, riqueza e influencia. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para impresionar a sus aliados e intimidar a sus enemigos. Las fiestas, llenas de comida, oro y espléndido entretenimiento, no solo mostraron la inmensa riqueza de Egipto, sino que también reforzaron la posición de Cleopatra como una de las figuras más poderosas de la historia. Para quienes participaron, los banquetes fueron una oportunidad de presenciar la grandeza de su reino, donde el lujo y el poder se entrelazaban. Pero estos banquetes también tenían un propósito estratégico. Cleopatra entendió que la opulencia era una herramienta política. Al organizar fiestas extravagantes, atrajo a líderes y diplomáticos de todo el mundo, ganándose su confianza y, a menudo, su lealtad. La riqueza no era solo una forma de ostentación, sino un medio para fortalecer sus alianzas y asegurar la estabilidad de Egipto en medio de la agitación externa. En cada banquete, Cleopatra reforzaba su imagen de reina poderosa e indispensable en el panorama político de la época. Roma, sin embargo, veía esta opulencia con desdén. Muchos romanos consideraban los banquetes de Cleopatra un símbolo de decadencia e inmoralidad, especialmente cuando Marco Antonio participó en sus celebraciones. La propaganda romana presentó a Cleopatra como una reina que corrompía a sus líderes con lujos excesivos, seduciéndolos con promesas de riqueza y placeres exóticos. Esta representación, aunque distorsionada, ayudó a moldear la percepción pública de Cleopatra, creando una narrativa en la que ella era a la vez encantadora y manipuladora. Sin embargo, lo cierto es que Cleopatra supo utilizar su opulencia como arma política. Conocía el valor de impresionar a sus invitados, demostrar la fuerza y la estabilidad de Egipto a través de sus riquezas. Y, a pesar de las críticas que recibió de sus enemigos, siguió celebrando sus banquetes con aún mayor grandeza. Sin embargo, en lo más profundo de sus lujosos salones, Cleopatra sabía que el verdadero poder no provenía del oro ni de las joyas, sino de las alianzas y decisiones que tomaba lejos de los ojos de los demás. La opulencia era una herramienta, pero el juego político era su verdadera pasión. Y pronto, este juego se volvería aún más arriesgado. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio trascendió el amor y la política. Juntos, lanzaron una ambiciosa campaña militar para expandir sus dominios. El objetivo era claro: conquistar territorios y fortalecer el poder de Egipto, al tiempo que se consolidaba el imperio de Antonio. Sus fuerzas combinadas representaban una amenaza significativa para sus enemigos, especialmente para Octavio en Roma. Cleopatra, junto con su amante, gobernó no solo con astucia política, sino también con una fuerza militar impresionante. Creían que juntos podrían redefinir los límites del poder en el Mediterráneo. La campaña, sin embargo, no estuvo marcada solo por victorias. Aunque algunas batallas se ganaron con éxito,
Las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio pronto comenzaron a enfrentar reveses. La derrota en la batalla de Actium, en particular, fue un golpe devastador para sus planes. El poder militar de Octaviano, combinado con la desorganización interna de sus ejércitos, provocó el colapso de sus fuerzas. La batalla de Actium no fue solo una derrota militar, fue el principio del fin de sus ambiciones y el presagio de una caída inminente. Este momento cambiaría para siempre el destino de Cleopatra y Marco Antonio. A pesar de las derrotas, Cleopatra se mantuvo resistente. Sabía que incluso con sus fuerzas debilitadas, Egipto todavía tenía un papel importante que desempeñar. La reina intentó todas las estrategias posibles para mantener el control sobre su reino, utilizando su diplomacia y alianzas. Pero la derrota en Asió no fue algo fácil de revertir. Octavio estaba decidido a destruir la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, y sus fuerzas se prepararon para el enfrentamiento final. Para Cleopatra, cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias devastadoras. Cuando las esperanzas de victoria se desvanecieron, Cleopatra y Marco Antonio tuvieron que enfrentar la dura realidad de que su imperio se estaba desintegrando. Las alianzas que antes parecían inquebrantables comenzaron a desmoronarse y el asedio de Octaviano se hizo más intenso. Habían apostado mucho y ahora estaban pagando el precio de sus ambiciones. Sin embargo, Cleopatra todavía tenía un último as bajo la manga, algo que guardó para el momento en el que todo parecía perdido. Con su inquebrantable inteligencia y perspicacia, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar hasta el final. Con la derrota en Actium, el destino de Cleopatra y Marco Antonio quedó sellado. El poder que alguna vez pareció inquebrantable comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Roma, bajo el implacable mando de Octavio, avanzaba inexorablemente contra Egipto, y las fuerzas que Cleopatra y Marco Antonio habían trabajado tan duro para consolidar ahora estaban debilitadas, dispersas y carentes de moral. La decadencia de su poder no fue solo militar, sino también política. Los antiguos aliados cayeron, y la confianza entre ellos y sus seguidores comenzó a desmoronarse, como una base erosionada por las tormentas de la guerra. La traición, siempre al acecho, no tardó en manifestarse. Marco Antonio, que alguna vez fue uno de los hombres más poderosos de Roma, vio a sus comandantes desertar, seducidos por las promesas de Octaviano. Para Cleopatra, este momento fue crucial. Ella, que había construido su fuerza a partir de alianzas cuidadosamente elaboradas, ahora tenía que navegar por un campo minado de desconfianza y deserciones. Egipto, que alguna vez había brillado como una joya del Mediterráneo, comenzaba a sentir los primeros temblores de un colapso inminente. Cleopatra, sin embargo, se mantuvo firme, consciente de que cada movimiento debía calcularse con precisión. La separación emocional entre Cleopatra y Marco Antonio también empezó a surgir en medio del caos. Antonio, derrotado y humillado, sintió el peso de sus fracasos, mientras Cleopatra, siempre astuta estratega, comenzaba a considerar sus opciones. ¿Sería posible salvar Egipto sin Marco Antonio? ¿Podría negociar con Octavio para preservar su reino y asegurar el futuro de Cesarión, su hijo de Julio César? Estas preguntas atormentaron a la reina, quien, incluso ante la decadencia, buscó formas de evitar la destrucción total de su dinastía. En los últimos momentos de su reinado, Cleopatra y Marco Antonio se distanciaron emocionalmente, aunque siguieron siendo aliados. La presión de la inminente invasión romana y el peso de sus derrotas los llevaron a enfrentar una dolorosa verdad. El fin estaba cerca, pero Cleopatra, en su último esfuerzo por preservar lo que quedaba de su poder, todavía tenía planes. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de Marco Antonio, pero también que el juego de poder en Roma estaba lejos de resolverse. Sin embargo, la tragedia ya se había desencadenado, y el momento final de su caída se acercaba rápidamente.
La muerte de Marco Antonio es uno de los momentos más trágicos y dramáticos de la historia antigua. Derrotado, desmoralizado y sintiéndose abandonado, creyó que Cleopatra había traicionado su confianza y se había rendido a Octavio. Desesperado, Marco Antonio decidió acabar con su vida. Herido por su propia espada, no encontró la muerte inmediata que esperaba. Al enterarse de que Cleopatra todavía estaba viva, fue llevado ante ella, gravemente herido, para un último encuentro. En las oscuras cámaras del Palacio de Alejandría, Marco Antonio murió en los brazos de la mujer que tanto amaba, en una escena de tragedia casi shakespeariana. La muerte de Marco Antonio representó el fin de una era. Para Roma, fue la caída de uno de los más grandes generales de su historia. Un hombre que, a través del amor y la ambición, había desafiado los límites del poder. Para Cleopatra, fue la pérdida de su gran aliado y amante. Con él, también desapareció la última gran barrera contra Octaviano. En ese momento, Cleopatra se encontró completamente sola, rodeada de enemigos y consciente de que el destino de su reino estaba en manos del líder romano. La muerte de Marco Antonio no fue solo el final de un romance, fue el preludio del colapso de Egipto. Con la muerte de Antonio, Cleopatra tuvo que afrontar las consecuencias de sus decisiones y la realidad de que sus esperanzas de una alianza con Roma eran cada vez más lejanas. El impacto emocional de esta pérdida fue inmenso, pero Cleopatra no cedió a la desesperación. Todavía le quedaba una última carta por jugar: intentar negociar con Octavio. Sabiendo que su posición era vulnerable, Cleopatra intentó, en sus últimos días, encontrar una manera de preservar Egipto y garantizar la seguridad de Cesarión, su hijo. Sin embargo, Octavio ya había decidido que Cleopatra y su hijo representaban una amenaza que debía ser eliminada. El final de Marco Antonio fue una herida profunda, pero Cleopatra, siempre resistente, estaba decidida a luchar hasta el último momento. Ahora, sin su pareja, se enfrentaba a un dilema: ¿cómo sobrevivir al Imperio Romano que se acercaba con fuerza abrumadora? La reina, que siempre ha navegado hábilmente en los turbulentos mares de la política, sabía que el movimiento final estaba a punto de suceder, y, en ese momento de pérdida e incertidumbre, necesitaría reunir todas sus fuerzas para decidir cómo afrontaría su inminente destino. Después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra se encontró en una situación desesperada. Su reino estaba rodeado por las fuerzas de Octaviano y el poder que una vez poseyó se había desintegrado. Sin embargo, Cleopatra nunca fue alguien que aceptara la derrota fácilmente. En los últimos días de su vida, formuló un audaz plan para intentar salvar lo que quedaba de Egipto. Sabiendo que rendirse no era una opción para una reina que valoraba su legado, intentó un último movimiento diplomático: negociar directamente con Octavio, ofreciéndole riquezas y prometiéndole sumisión mientras pudiera conservar su corona y la de su hijo, Cesarión. Cleopatra sabía que Octavio era un hombre de ambición fría y calculadora. Intentó utilizar su encanto e inteligencia para convencer al líder romano de que sería más ventajoso para él mantener a Egipto como reino aliado, bajo su mando, en lugar de anexarlo directamente al imperio. Para Cleopatra, esta era la única manera de garantizar que su hijo tuviera la oportunidad de sobrevivir y gobernar. Su plan consistía en apelar a la codicia de Octavio, mostrándole que la sumisión de una reina podía producir más beneficios que su humillación. Pero Octavio, astuto, ya tenía otros planes. Aunque sus negociaciones con Octavio comenzaron con promesas y esperanzas, pronto quedó claro que el líder romano no tenía intención de perdonar a Cleopatra. La veía como un símbolo de resistencia que necesitaba ser aplastada para consolidar su poder absoluto sobre Roma y Egipto. Cleopatra, al darse cuenta de que sus intentos de negociación estaban fracasando, comenzó a considerar sus opciones finales.
Sabía que no podía permitir que Octavio la llevara cautiva para desfilar como un trofeo de guerra por las calles de Roma. El orgullo y la dignidad de una reina no permitirían tal humillación. Entonces, en un acto final de desafío y soberanía, Cleopatra tomó la decisión de poner fin a su propia vida, poniendo fin a su historia en sus propios términos. Sabía que al hacerlo, no solo protegería su honor, sino que también impediría que Octavio utilizara su captura como símbolo de su victoria. Cleopatra, hasta el final, siguió siendo una estratega despiadada, decidida a no permitir que su derrota se convirtiera en un espectáculo para sus enemigos. Pero esta decisión también marcó el punto en el que el destino de Cesarión y Egipto quedaría sellado por la mano de Roma. La muerte de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia, rodeada de misterio y controversia. Fuentes antiguas nos cuentan que se quitó la vida para evitar ser capturada y humillada por Octavio, utilizando el veneno de una serpiente, un áspid. Sin embargo, esta narrativa plantea más preguntas de las que responde. ¿Cleopatra realmente se suicidó o fue asesinada por orden de Octavio para evitar amenazas futuras? La verdad sobre su muerte permanece oculta en las sombras del tiempo, y el misterio de la historia sigue fascinándonos. Muchos creen que la historia de la serpiente venenosa es un mito romántico, quizás creado para dramatizar aún más la vida y la muerte de la reina. Hay teorías que sugieren que Cleopatra, al tener un profundo conocimiento del uso de venenos, pudo haber optado por una solución menos dolorosa, utilizando sustancias tóxicas de forma discreta. Otra hipótesis, más oscura, es que fue envenenada por orden de Octavio, quien temía el impacto que una Cleopatra viva podría tener en su régimen. Cualquiera que sea la verdad, la muerte de la reina egipcia es uno de los enigmas más intrigantes de la historia antigua. Octavio, por otra parte, tenía mucho que ganar con la muerte de Cleopatra. Representaba un símbolo de resistencia, y su legado podría seguir inspirando rebeliones contra el dominio romano. Su muerte eliminó esta amenaza, pero también permitió a Octavio controlar la narrativa. Al decir que Cleopatra se quitó la vida, reforzó su imagen de vencedora, mientras que Cleopatra, la reina desafiante, se convirtió en un mito trágico. ¿Pero era esta versión de los hechos la verdadera? ¿O fue construido cuidadosamente para servir a los intereses de Roma? Independientemente de las teorías, la muerte de Cleopatra sigue envuelta en un manto de misterio que nunca podrá desentrañarse por completo. Lo que sabemos con certeza es que, hasta el final, Cleopatra mantuvo su espíritu indomable, negándose a dejarse subyugar por sus conquistadores romanos. Su muerte fue un acto final de desafío, un gesto que, en lugar de destruir su legado, lo inmortalizó para siempre en la historia. Pero al igual que su vida, la forma exacta de su muerte seguirá planteando preguntas y alimentando nuestra curiosidad sobre el misterio de la historia. El legado de Cleopatra ha trascendido el tiempo, transformándola en una de las figuras más icónicas y eternas de la historia. Aunque su muerte marcó el fin de una era para Egipto, su impacto resuena hasta el día de hoy. Cleopatra no fue solo el último faraón de una antigua dinastía. Personificó la inteligencia, la audacia y el poder en un mundo dominado por los hombres. Su capacidad para liderar y navegar en la compleja política del Mediterráneo la convirtió en una leyenda, y el misterio que rodea su vida y su muerte continúa fascinando a generaciones de estudiosos y curiosos de la historia. Después de su muerte, Egipto se convirtió en provincia romana, y el hijo de Cleopatra, Cesarión, fue asesinado, eliminando la última amenaza al poder de Octaviano. Sin embargo, Cleopatra logró algo que muchos líderes nunca lograron: la inmortalidad en el imaginario popular. Su imagen de reina poderosa, seductora y astuta se ha transmitido a través de los siglos, inspirando a poetas, artistas y cineastas.
pero su legado va más allá de la representación romántica de una mujer involucrada en relaciones con grandes hombres. Cleopatra fue, ante todo, una gobernante que luchó con todas sus fuerzas para preservar su reino y su pueblo. La cultura popular, sin embargo, a menudo ha simplificado su historia, centrándose en su belleza y sus romances con Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, su verdadero legado reside en su habilidad política y su feroz resistencia contra la dominación romana. Cleopatra fue una líder que desafió a uno de los imperios más grandes de la historia, utilizando todas las herramientas a su disposición: intelecto, diplomacia y estrategia militar. Su capacidad para negociar y formar alianzas estratégicas fue fundamental para su supervivencia en un entorno de traición y guerra. Hoy, el nombre Cleopatra es sinónimo de poder femenino. Su influencia se puede ver en los movimientos de empoderamiento a lo largo de los siglos, y su historia continúa siendo estudiada y reinterpretada. Como última gran reina de Egipto, Cleopatra sigue siendo un enigma de la historia, una figura que nos recuerda la complejidad del poder, la lucha por la supervivencia y la capacidad de una mujer para dejar una huella indeleble en el mundo. Y así, su legado persiste, inmortalizado en las páginas de la historia, como símbolo de resistencia y ambición. Cleopatra es sin duda una figura que resuena fuertemente con los ideales modernos de poder femenino. En un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz, ella comandaba uno de los reinos más grandes del mundo antiguo y se enfrentaba cara a cara con hombres como Julio César y Marco Antonio. Aunque el término feminismo no existía en su época, la forma en que Cleopatra desafió las normas de género de su sociedad la posiciona como un símbolo de resistencia y liderazgo femenino. Su historia inspira a generaciones de mujeres que buscan romper las barreras impuestas por las sociedades patriarcales. No era solo una reina, sino una líder que utilizó su inteligencia y habilidades estratégicas para destacarse en un entorno dominado por los hombres. Cleopatra sabía que, para sobrevivir, necesitaba jugar el juego de poder en las mismas condiciones que sus rivales masculinos, y, a menudo, mejores que ellos. Al afirmarse como una reina poderosa, controlando su reino y sus decisiones, abrió espacio para la idea de que las mujeres podían ser líderes políticas capaces, algo revolucionario para su época. Su reinado es un ejemplo vivo de cómo las mujeres pueden ocupar espacios de poder. Su influencia en el feminismo moderno radica no solo en su capacidad para gobernar, sino también en la forma en que desafió las expectativas tradicionales de género. Cleopatra no se limitó a los roles pasivos que a menudo se asignaban a las mujeres de su época. En cambio, moldeó activamente el destino de su nación, forjando alianzas, liderando ejércitos y enfrentándose a enemigos poderosos. Su historia nos recuerda que las mujeres pueden ser protagonistas de sus propias vidas y que el poder no tiene género, siendo una fuerza innata a quienes lo buscan con determinación. Hoy en día, Cleopatra sigue siendo un ícono feminista, inspirando no solo a los movimientos por la igualdad de género, sino también a aquellos que buscan desafiar las normas sociales en cualquier ámbito de la vida. Su historia es un testimonio de la fuerza femenina, el liderazgo y la capacidad de una mujer para cambiar el curso de la historia. Y, incluso siglos después de su muerte, Cleopatra sigue siendo un faro de poder, iluminando el camino para todas las mujeres que desean tomar el control de sus propios destinos. La belleza de Cleopatra es uno de los aspectos más discutidos de su historia. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido embellecida románticamente, a menudo retratada como la mujer más encantadora del mundo antiguo. Sin embargo, ¿fue realmente Cleopatra tan hermosa como sugieren las leyendas? Lo cierto es que los informes sobre su aspecto físico son escasos y, en la mayoría de los casos, fueron escritos por sus enemigos romanos. Más allá del mito,
Lo que destaca de Cleopatra no fue su apariencia, sino su incomparable inteligencia, encanto y carisma. En realidad, Cleopatra era mucho más que una cara bonita. Los historiadores creen que utilizó su presencia y elocuencia como sus mejores armas, cautivando a líderes poderosos como Julio César y Marco Antonio. El escritor romano Plutarco decía que su belleza por sí sola no deslumbraba, sino que su magnetismo personal y su capacidad para expresarse la hacían irresistible. Cleopatra supo manipular su imagen para crear un aura de poder y misterio, algo que trascendió lo físico y entró en el campo de la psicología y la estrategia política. El mito de la belleza de Cleopatra también fue ampliamente impulsado por las artes, desde las pinturas del Renacimiento hasta las grandes epopeyas del cine. Hollywood, en particular, ayudó a construir la imagen de Cleopatra como la reina seductora que dominaba a los hombres con su apariencia. Sin embargo, esta visión simplista resta importancia a lo que realmente la hacía extraordinaria. Su verdadera belleza era su mente aguda y su capacidad para articular ideas complejas. Cleopatra supo utilizar su identidad femenina para moldear el poder a su alrededor, lo que la hizo inolvidable. Por lo tanto, la cuestión de la belleza de Cleopatra puede tener menos que ver con su apariencia física y más con el poder que ejercía a través de su carisma e inteligencia. Ella personificó el concepto de que la verdadera seducción no está en el rostro, sino en la mente. El mito de su belleza seguirá fascinando, pero el legado de su liderazgo y perspicacia política es lo que realmente define su lugar en la historia. El enigma de la historia que rodea a Cleopatra es un recordatorio de que el poder puede manifestarse de muchas formas y que la verdadera fuerza de una mujer va mucho más allá de las apariencias. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido una fuente inagotable de inspiración para las artes. Desde la antigüedad hasta nuestros días, su figura ha sido interpretada, reinterpretada y moldeada según los intereses y visiones de cada época. La literatura, por ejemplo, nos ofrece distintas versiones de la reina. Shakespeare, en Antonio y Cleopatra, retrata la relación entre los dos amantes de una manera poética y dramática, mientras que obras posteriores la pintan como una mujer fatal, cuya belleza e inteligencia moldearon los destinos de las naciones. La curiosidad de la historia por Cleopatra es tal que se ha convertido en cierto modo en un icono atemporal. En el cine, Cleopatra fue inmortalizada por grandes actrices como Elizabeth Taylor, cuya actuación en Cleopatra, 1963, ayudó a consolidar su imagen de reina seductora y poderosa en el imaginario popular. La grandeza de la película reflejó lo que muchos piensan de Cleopatra, una mujer que controlaba el destino de los imperios con su presencia magnética. El impacto de esta versión cinematográfica, con sus exuberantes decorados y lujosos trajes, reforzó el mito que rodea a Cleopatra como una mujer de incomparable belleza y poder. ¿Pero es esta la verdadera Cleopatra? En las artes visuales, Cleopatra ha sido retratada de formas igualmente fascinantes. Los artistas del Renacimiento la pintaron como una diosa, ensalzando su feminidad y fuerza. En pinturas y esculturas, su imagen suele estar vinculada a la tragedia de su muerte, simbolizando a la última gran reina de Egipto. Cleopatra, en cada pincelada y en cada interpretación, sigue siendo una figura que desafía el tiempo, inspirando a los artistas a explorar el enigma de la historia que representa. Su compleja figura permite que las artes la interpreten de infinitas maneras, lo que no hace más que aumentar la fascinación que el mundo sigue teniendo por ella. Y esto es exactamente lo que hace de Cleopatra una figura eterna en las artes. Su historia puede moldearse y adaptarse, y sigue siendo relevante en cualquier contexto cultural o histórico, ya sea en el escenario, en la pantalla grande o en las páginas de un libro. Cleopatra sigue siendo un personaje dinámico cuya vida y misterio siguen cautivando la imaginación humana.
Cada nuevo artista que intenta capturar su esencia añade una capa más a su legado, demostrando que Cleopatra trasciende su propia historia para convertirse en un verdadero enigma de la historia, capaz de ser reinterpretado para siempre. La relación entre Cleopatra y Roma fue, sin duda, una de las más complejas e intrigantes de la historia antigua. De aliado estratégico a enemigo declarado, su interacción con el poder romano sufrió muchas transformaciones. En un principio, Cleopatra supo aprovechar la influencia romana en beneficio de Egipto, formando alianzas decisivas con líderes poderosos como Julio César y Marco Antonio. Estas alianzas, aunque cargadas de pasión e intriga, también tenían una dimensión profundamente política. Cleopatra, al unir fuerzas con estos hombres, tenía en mente la protección de su reino y la preservación de su soberanía. Sin embargo, para Roma, Cleopatra siempre fue vista con sospecha. Los romanos no podían entender cómo una mujer podía ejercer tanto poder e influencia, especialmente sobre dos de sus más importantes líderes. La propaganda romana, encabezada por Octavio, describió a Cleopatra como una seductora manipuladora, una extranjera peligrosa que buscaba corromper la grandeza de Roma. En particular, su relación con Marco Antonio fue vista como una traición a la República Romana, algo que Octavio explotó hábilmente para justificar su guerra contra ambos. Cleopatra se convirtió así en un símbolo de la decadencia oriental, en contraste con los valores romanos virtuosos. La campaña contra Cleopatra y Marco Antonio culminó en la famosa batalla de Actium, donde las fuerzas de Octavio derrotaron a la pareja. La derrota no solo marcó el fin de una alianza política y romántica, sino también el comienzo del fin de la independencia de Egipto. Para Cleopatra, que había pasado su vida defendiendo su reino contra las ambiciones extranjeras, la pérdida ante Roma fue un golpe devastador. Sin embargo, incluso después de su derrota, intentó negociar con Octavio, ofreciéndole riquezas y sumisión, a cambio de preservar el trono para ella y su hijo, Cesarión. Pero Roma no estaba interesada en llegar a un compromiso. La victoria sobre Cleopatra fue simbólica para Octavio, que quería consolidar su poder como primer emperador de Roma, Augusto. La destrucción de la Reina del Nilo significó el fin de una era de complejas alianzas entre Egipto y Roma, marcando el comienzo de la dominación total de Roma sobre el Mediterráneo. La relación entre Cleopatra y Roma estuvo marcada por intrigas, alianzas y traiciones, pero, al final, el destino de la reina quedó sellado con el surgimiento de un nuevo orden imperial. Y así, la conexión entre Cleopatra y Roma se convirtió en un enigma de la historia, donde la pasión y el poder chocaron en un choque de imperios. La figura de Cleopatra ha atravesado los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad. En un mundo moderno, donde el poder y la política todavía se debaten ampliamente, Cleopatra nos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, resiliencia y capacidad de adaptación en tiempos de crisis. Fue una mujer que gobernó en una época en la que las mujeres rara vez tenían voz, desafiando las normas de su época y utilizando todos los recursos a su disposición para preservar su reino. Su capacidad para formar alianzas y su carisma político demuestran que el poder no es solo fuerza, sino también inteligencia estratégica. En el contexto moderno, Cleopatra sirve como ejemplo de cómo navegar en entornos políticos complejos. Vivimos en un mundo donde los cambios rápidos e impredecibles son constantes, y la capacidad de adaptación es esencial para cualquier líder. Cleopatra nos enseña que, incluso cuando estamos rodeados de adversidades, siempre hay margen para la maniobra inteligente. Ya sea en el ámbito de los negocios, la política o las relaciones internacionales, su historia nos recuerda la importancia de construir alianzas sólidas y permanecer resilientes ante las dificultades. Ella jugó un juego de poder a un nivel que pocos pueden alcanzar,
y eso es algo que todavía podemos aprender y aplicar. Además, Cleopatra también representa una lección sobre cómo se pueden moldear las narrativas con el tiempo. Su imagen fue distorsionada y manipulada por sus enemigos, especialmente los romanos, que la retrataron como una peligrosa seductora. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Esto nos enseña que es crucial cuestionar las fuentes de poder y las historias que se cuentan, ya que la verdad suele ser más profunda de lo que parece. En el mundo moderno, donde la información se mueve rápidamente y a menudo se manipula, esta es una lección valiosa para todos nosotros. El legado de Cleopatra es un poderoso recordatorio de que incluso siglos después de su muerte, su impacto aún resuena. Su vida nos enseña sobre la importancia del liderazgo con propósito, sobre el uso inteligente del poder y sobre la necesidad de persistir, incluso ante la mayor adversidad. Fue una reina que, hasta su último aliento, luchó por su pueblo y su reino. Y aunque su destino fue trágico, lo que podemos aprender de ella es nada menos que inspirador. Lo que nos queda por preguntar es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas en un mundo que, en cierto modo, todavía no ha cambiado tanto? La vida y la muerte de Cleopatra siguen envueltas en un velo de misterio, y es posible que nunca tengamos todas las respuestas. ¿Fue una reina poderosa que manipuló imperios, o una mujer trágica que buscaba preservar el legado de su dinastía? Cleopatra se convirtió en mucho más que un simple personaje histórico. Es un símbolo, un enigma de la historia que sigue fascinándonos. Lo que lo hace único es el hecho de que, incluso con tantos informes, su verdadera esencia permanece oculta, protegida por las brumas del tiempo. Cada generación revisita su historia, reinterpretando sus hechos e influencia. Fue retratada como una seductora despiadada, una líder astuta, una mujer que controlaba los destinos de los hombres más poderosos de su época. Sin embargo, detrás de todas estas imágenes se encuentra la figura de una mujer que luchó incansablemente por proteger su reino y a su hijo. Si bien es posible que nunca podamos desentrañar todos los detalles de su vida, lo que es seguro es que Cleopatra desafió las convenciones de su época y moldeó el destino de una nación. Y el misterio que rodea a Cleopatra no hace más que aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Fue realmente víctima de las circunstancias o supo controlar su propio destino hasta el final? Estas preguntas siguen sin respuesta, y tal vez sea precisamente este velo de incertidumbre lo que lo hace tan fascinante. La curiosidad de la historia sobre Cleopatra persiste, y la búsqueda para comprender su vida y su muerte continuará durante generaciones. Es esta ambigüedad la que lo hace eterno, porque cuanto más buscamos respuestas, más se profundiza el misterio. Al final, Cleopatra es un ejemplo vivo de cómo el poder, la política y el misterio pueden entrelazarse de maneras incomprensibles. No solo fue la última reina de Egipto, sino una figura que trascendió su época, inspirando mitos y leyendas que seguirán resonando durante mucho tiempo. Su legado es una prueba de que, a veces, las preguntas sin respuesta son las que más nos retienen, retándonos a seguir explorando el enigma que ella representa. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.